Clases sobre banca electrónica, home banking y ATM. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio hoy a la clase de banca electrónica, que es la que teníamos prevista en el cronograma desde un principio para el 20 de abril de este año. Como ustedes saben, no vamos a respetar el cronograma porque tenemos una modalidad de trabajo diferente, se va a extender hasta fines de junio, entonces el cronograma lo vamos a ir estableciendo día a día a medida que vayamos subiendo las clases al campus y a Facebook. No se preocupen que cada vez que subamos una clase o un video les vamos a decir cuál es la temática para que ustedes lo puedan visualizar directamente en el cronograma. Puede ser que alguna clase no se haya dictado de manera remota, como puede ser la clase de delitos informáticos, y veremos la posibilidad de hacer dudas, aclaraciones y algún dictado en particular cuando nos veamos en junio. Algunas clases, por ejemplo la mía de redes, yo les envié un resumen, que el resumen va a ayudar a la lectura y que yo considero que no es necesario hacer una clase de manera remota porque ya está todo volcado en el memo que les envié. Sin perjuicio de eso, si alguno quiere hacerme una consulta, una duda o desea hacer un vivo por Facebook para aclarar dudas y consultas, estoy a disposición. Por otra parte, y quiero hacer otra aclaración antes de arrancar con la clase de hoy de banca electrónica, quiero felicitarlos en primer lugar por la aceptación por parte de ustedes de esta nueva metodología de trabajo que es compleja para ustedes, así como también para nosotros que constantemente estamos amigándonos con estos nuevos recursos audiovisuales, editando videos o chequeando a ver si funciona o no el vivo de Facebook, como nos pasó con Joaquín, que previamente a la clase lo que hicimos fue chequearlo y hubo un par de imprevistos. Y por otra parte, felicitarlos a ustedes por la confección y la realización de los trabajos prácticos de la clase de documento digital. Todos los trabajos que me presentaron estuvieron muy bien, algunos les hice alguna aclaración para que no confundan los conceptos o bien para que a la hora de responder en el parcial presencial lo puedan hacer de la manera correcta, pero quiero felicitarlos. Tomé nota de todas las personas que me enviaron los exámenes, los voy a tener en cuenta, los trabajos prácticos, los voy a tener en cuenta a la hora de evaluarlos en el examen, pero los quiero felicitar puntualmente porque están participando activamente de los portales. Estoy teniendo en cuenta toda la gente que participa en el portal. Joaquín y yo, cada vez que damos clases presenciales, a la gente que participa y que capaz a la hora de rendir un examen tuvo un mal día, durmió mal, tuvo un problema familiar o lo que sea, pero la clase me demostró que es un alumno brillante y que participa y lee. Nosotros siempre ayudamos a esa persona para que le suba la nota y que tenga un muy buen parcial. En este caso vamos a hacer lo mismo, ¿sí? A los que participan, nos entregan los trabajos. Si nosotros ofrecemos cualquier herramienta que sea fuera de la cátedra para poder participar y ustedes vienen, los vamos a tener súper en cuenta. No vamos a discriminar por el simple hecho de que el mismo esté en un formato que no es el original. Principio de equivalencia funcional. Y por otra parte, otra aclaración que les quiero hacer es que Jerkovic ya fijó fecha de parcial. El parcial va a ser el 8 de junio, ¿sí? Va a ser antes de que finalice el bimestre. Primero, porque el contenido es una materia bimestral, entonces todo este tiempo tenemos para dar clases de manera remota y para que ustedes estudien. Y lo que vamos a hacer es tener algunos días para dictar clases que no se dieron o bien aclarar dudas y consultas. Tal vez se envíe el material de una clase que no se dio, pero se entendió perfecto, aclaramos ese día y directamente pasamos al parcial. Igual de todas formas no se preocupen que previo al examen vamos a tener una clase de repaso, veremos los temas, los orientaremos para que ustedes no vayan, no estén perdidos el día para rendir el examen, o sea que quédense tranquilos. Y otra cuestión importante es que el examen es final, que quiere decir que no hay instancia recuperatoria. Esto no es por este bimestre en particular, sino que todos los años el doctor Jerkovic considera que el examen es un examen parcial final, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a veces pasa que hay alumnos que no se presentan y me mandan un correo diciéndome no me pude presentar, voy a recuperatorio. No hay recuperatorio, ¿sí? Esto se lo quiero aclarar para que ustedes lo tengan en cuenta. Como nosotros tomamos el examen antes, no vamos a tomar un recuperatorio después, ¿ok? Bueno, vamos a arrancar entonces ahora con la clase de banca electrónica. Bueno, y ahora sí vamos a arrancar con la clase de banca electrónica propiamente dicha. Por lo general en las clases presenciales, les cuento para que ustedes sepan, yo antes de iniciar con el concepto de banca electrónica y empezar a definir las modalidades, me gusta hacer un juego con ustedes. Lo que hago es colocar todos los bancos en forma de una media luna
y cada uno de ustedes sentados uno al lado del otro. Lo que digo y establezco la consigna es, yo digo un tema, el tema es banco y cada uno de ustedes tiene que ir mencionando alguna cuestión o algún concepto vinculado con el banco. La modalidad de trabajo es que cada uno empieza a mencionar cuestiones que están relacionadas con el banco. Me mencionan efectivo, cambio, cheque, pagaré, etc. Hasta que alguno de ustedes o alguno de los alumnos que estuvieron conmigo de manera presencial me denominan cuestiones vinculadas con la banca electrónica. Como por ejemplo, cajeros automáticos, me menciona home banking, transferencia electrónica de fondos, compra y venta de moneda extranjera a través de la web, pagomiscuentas.com, entre otras. Cuando me mencionan todos estos conceptos, yo los anoto en el pizarrón y con posterioridad establecemos el concepto de la banca electrónica. Pero básicamente lo que vamos a ver en esta clase y a lo largo de todas las clases que tendremos de manera, en este caso remota, es cómo las nuevas tecnologías impactan en la vida tradicional de los seres humanos, impactan en la social, en lo económico y en lo cultural. En el ámbito bancario sucede lo mismo, ¿sí? El espacio físico en el cual directamente las personas se dirigían al banco para realizar las operaciones bancarias está siendo reemplazado por una nueva metodología, ¿sí? Hoy las personas y hoy más que nada en cuestiones vinculadas con la cuarentena y capaz que los adultos mayores son las personas más reticentes y que no quieren directamente remitirse a las nuevas tecnologías, pero actualmente los seres humanos operan a través de lo que vamos a ver hoy como banca electrónica. ¿Qué quiere decir? En vez de ir al espacio banco y realizar un depósito o hacer una transferencia, hoy, gracias a la utilización de cajeros automáticos o bien de lo que sería home banking, se pueden realizar las mismas operaciones operando desde casa las 24 horas del día y los 365 días del año. Esto es lo que vamos a ver como banca electrónica. ¿Qué quiere decir? Es el cambio de paradigma de la banca tradicional a una nueva metodología, ¿sí?, de operación que utilizan los bancos a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías. Vamos ahora a definir qué es la banca electrónica en palabras un poco más técnicas que utiliza el doctor Herkovich en los artículos que yo le subí en el campus virtual de la facultad. El doctor Herkovich define a la banca electrónica como la ruptura de la forma de comunicación entre el banco y el cliente a través de mensajes de papel en el hall bancario para sustituirla por una transmisión de datos que permite la interacción utilizando impulsos eléctricos, ya sea por teléfono o bien por un ordenador, cuyo punto de origen se desvincula del espacio físico donde por siglos fue necesario expresar la voluntad negocial. Entonces, fíjense que de esta definición técnica que da el doctor Herkovich se desprenden algunos de los conceptos que vimos con anterioridad de manera un poco más simple. ¿Qué quiere decir? Que se termina con la prestación personal y directa, donde por siglos fue necesario que los consumidores bancarios o cualquier persona que quiera realizar una operación bancaria tuviese que ir en el horario bancario al espacio físico banco por una nueva modalidad de trabajo que es a través de la red, ¿sí?, donde dice la parte impulsos eléctricos, que hablamos de teléfono u ordenador, porque también se pueden hacer operaciones a través de la línea telefónica. Entonces, hoy, con nuevos canales de comunicación, se permiten hacer la misma cantidad de cosas que se realizaban con anterioridad en un espacio limitado y en un espacio físico determinado. Lo que queremos decir con esto es lo siguiente. La utilización de nuevos sistemas de comunicación cambian las posibilidades en las cuales se va a llevar a cabo las prestaciones bancarias, pero no implica per se un cambio en el soporte conceptual donde por siglos, obviamente las personas expresaron su voluntad negocial. Acá la voluntad negocial y el consentimiento sigue partiendo de un acuerdo de voluntades. Lo que se modifica es la manera en la cual se va a llevar a cabo, ¿sí? El acuerdo de voluntades sigue estando presente, como en la banca tradicional. Lo que sucede es que ahora se modifica las posibilidades de prestación de determinados servicios o actividades. Cambia la manera en la cual se va a llevar adelante la operación, pero no cambia la idea original en la cual tanto la unión entre bancos y consumidores sigue partiendo de un acuerdo, ¿sí?, consensual negocial, que obviamente va a estar regulado por el Código Civil y Comercial o por las leyes bancarias, o también por obviamente la Ley de Defensa del Consumidor en este caso, porque ya no está en discusión que un consumidor bancario
no sea tenido en cuenta por la Ley de Defensa del Consumidor, por el simple hecho que no es un consumidor que compre un producto o un servicio en un determinado lugar, sino que va a un espacio físico banco, pero está realizando una operación de consumo y queda abarcado por la Ley de Defensa del Consumidor, entre otras leyes específicas que regulan este tipo de contratos. Otra cuestión importante, y que yo generalmente lo planteo en la clase de banca electrónica de manera presencial, es qué beneficios y qué desventajas ustedes le encuentran a la utilización de la banca electrónica. Muchos me mencionan un montón de beneficios que seguramente a ustedes se les están viniendo ahora a la cabeza, que son, por ejemplo, disminución de los costos, porque para el banco, obviamente, que nosotros operemos a través de la banca electrónica es muchísimo más económico que si lo hacemos en el espacio físico banco. Fíjense que el espacio físico banco necesita de ese espacio físico, o sea, una locación que pagar empleados, que pagar luz, que pagar mantenimiento. Entonces, al banco se beneficia muchísimo con la utilización de la banca electrónica. Por otra parte, otra cuestión importante de beneficios es que nosotros como clientes bancarios podemos operar las 24 horas del día, los 365 días del año y no tenemos que tener en cuenta el horario físico banco, o sea, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Obviamente que hay algunos bancos, como por ejemplo el Banco Ciudad que opera con tribunales, que tiene otros horarios, pero bueno, más que nada lo que quiero que ustedes sepan es que hay un límite de horario de atención al público en la banca tradicional. En cambio, en la banca virtual, o la banca electrónica, se puede operar los 365 días del año, más allá de que tal vez con alguna transferencia específica se requiera que uno lo tenga que hacer obviamente se vea acreditada esa operación el primer día hábil bancario, pero la operación queda efectuada instantáneamente, con algunas limitaciones o algunas circunstancias tal vez planteadas por circulares del Banco Central. Y otra cuestión importante que también tiene que ver con el tema de costos y demás es, desde el punto de vista de los consumidores, es la eliminación de esas colas terribles para poder, por ejemplo, realizar un depósito, una transferencia, entre otras cosas. Como pasó, por ejemplo, ahora con hace una semana pasada, cuando todos los jubilados querían directamente ir al banco para poder cobrar su jubilación, que había colas inmensas. Obviamente con la banca electrónica esto se termina. Quiero hacer una aclaración también vinculada con esto, porque tal vez se dio mucho debate en torno a las jubilaciones, si operan o no a través de banca electrónica. Desde un primer momento que a un jubilado se le empieza a pagar una jubilación, se le hace una apertura de caja de ahorro en el cual el gobierno o el Estado le deposita su jubilación. Se le otorga una tarjeta de débito para que pueda obviamente extraer ese dinero a través de cajeros automáticos o bien operar a través de banca electrónica, pero lo que sucede es que las personas, los adultos mayores, son reticentes a la hora de operar con banca electrónica. Pero esto también se podría, si se hubiese tal vez notificado a los jubilados de estas cuestiones, y también si hay personas tal vez como nosotros un poco más jóvenes que podamos ayudar a que los adultos mayores puedan operar a través de banca electrónica, se hubiese solucionado todo este tema. No es que los jubilados no tenían posibilidades de utilizar la banca electrónica. Sí lo tienen, lo que sucede es que hay un miedo hacia lo tecnológico por parte de... Incluso también hay miedo de personas con menores o personas muchísimo más jóvenes que tienen alguna reticencia a utilizar estos medios tecnológicos. Pero el hecho de tener una caja de ahorro habilita que la persona pueda utilizar la banca electrónica. Lo que es cierto es que tal vez no hay paciencia y tampoco hay una concientización por parte de nosotros los jóvenes con los adultos mayores para explicar cómo es este funcionamiento. Sé que es complejo, sé que capaz a alguno de nosotros nos va a pasar el día de mañana, pero y tal vez es lo que está pasando actualmente con nuestra universidad y con nuestros trabajos en general, para los que trabajan en el ámbito estatal, es que hoy más que nunca necesitamos sumergirnos en la era digital, ¿sí? O sea, luego de esta situación que estamos pasando actualmente, yo creo que va a haber un cambio de paradigma, un cambio a nivel tanto pedagógico como también laboral y cultural, en donde las nuevas tecnologías son una herramienta totalmente necesaria y que es necesario que de alguna forma se instaure en nuestra cabeza. No puede ser que nosotros tengamos un campus virtual donde no puedo subir estos videos y tengo que hacerlo a través de la plataforma Facebook, que es una plataforma que no es propia de la Facultad de Derecho. Esto es un planteo, no quiero
ondear sobre el tema, pero es un planteo que yo vengo haciendo desde el 2015, que hice una presentación en carrera docente en la cual solicitaba que de manera urgente se crearan plataformas digitales para que nosotros los docentes podamos subirles el material en la página. No puede ser que estando con alumnos que son nativos digitales, nosotros estemos constantemente dejándoles este papel para que ustedes saquen una fotocopia. Me parece que hoy necesitamos sí o sí navegar y estar en la era digital. Así que esto es una aclaración que quiero hacerles y por eso yo subo videos, hago Facebook y trato de sumergirme dentro de mis posibilidades como docente de la Universidad de Buenos Aires, de lo que serán los recursos tecnológicos y que hoy en día no es una posibilidad. Lamentablemente las nuevas tecnologías ya es parte de nuestra vida. Todos operamos a través de celulares, todos operamos a través de banca electrónica, todos estamos haciendo actualmente videollamadas. Las nuevas tecnologías ya no es una posibilidad, sino que es la vida misma. Bueno, entonces volvemos un poco al tema inicial. Entonces ya vimos todos los beneficios que a nosotros nos encuentran las nuevas tecnologías, más en este momento que estamos viviendo actualmente. Sin las nuevas tecnologías, yo creo que gran parte de lo que estamos haciendo y viviendo hoy en día no se podría utilizar. Por eso es que hay que darle cierta importancia e impronta. Y esto no tiene que ser en vano, sino que el día de mañana la Universidad de Buenos Aires tiene que crear plataformas virtuales para que nosotros como docentes y ustedes como alumnos puedan visualizarnos a través de la web o incluso hacernos consultas y mantenernos conectados porque nos vamos a nutrir más de conocimiento. Y ahora vamos a ver un poco las desventajas que encuentran las nuevas tecnologías. Y esto capaz es lo más complejo y lo que a veces genera dudas respecto de los adultos mayores y es el tema de la inseguridad. Que nosotros también vamos a ver en la clase de hoy cuestiones vinculadas a inseguridad informática. Muchas veces hay cierto temor en realizar operaciones a través de la web por temor a hackeos, por temor a extracciones indebidas de cajeros automáticos. Entonces esto es uno de los puntos tal vez más complejos a la hora de utilización de la banca electrónica, porque obviamente nosotros depositamos nuestro dinero en manos de la banca electrónica y utilizar las nuevas tecnologías a veces es un poco complejo. Y otra cuestión importante también es que cuando nosotros utilizamos nuevas tecnologías, banca electrónica, no tenemos la presencia física de personal bancario para que nos solucione alguna pregunta puntual. Entonces, esto es lo que pasa con los adultos mayores, que al no tener una persona física que les indique los pasos a seguir, muchas veces se vuelve tediosa la utilización de las nuevas tecnologías, como en este caso la banca electrónica. Bueno, entonces ya vimos el concepto de la banca electrónica. Vimos que lo que cambia es la manera en la cual se van a llevar adelante las operaciones, pero desde el punto de vista del derecho, el acuerdo de voluntades continúa partiendo de una negociación consensual entre ambas partes, o sea, no cambia la manera en la cual se perfecciona este contrato de banca electrónica, ¿sí? O sea, la banca electrónica es lo mismo que la banca tradicional, solamente que cambia la posibilidad en la cual se van a llevar a cabo las prestaciones o servicios en el ámbito bancario. En el anterior, la banca tradicional, eran las personas, los consumidores bancarios dirigiéndose al espacio físico banco, y en el caso de la banca electrónica es los consumidores bancarios operando a través de nuevos canales de comunicación. ¿Sí? Pero el soporte, o sea, lo básico y lo que quiero que entiendan es que el acuerdo de voluntades es el mismo. Vimos los beneficios, hablamos de la importancia de los beneficios en el caso actual de la cuarentena que estamos viviendo ahora a nivel mundial y de las desventajas. Ahora bien, la banca electrónica opera a través de diferentes modalidades. Las modalidades que vamos a ver actualmente son dos. Vamos a ver home banking y cajeros automáticos. La primera modalidad es la denominada home banking o, en palabras castellanas, contrato en casa. ¿Sí? Banca en casa, perdón. Desde el punto de vista jurídico, el doctor o el jurista Fabiano lo define como un contrato, ¿sí? Lo que sería el home banking, un contrato llevado a cabo, celebrado entre una persona, ya sea física o jurídica, y un banco en la cual la persona accede a operar en una cuenta bancaria, ya sea una caja de ahorro o cuenta corriente, sin limitaciones de horario de atención al público, desde el lugar en que ella desee, siempre y cuando tenga un ordenador conectado a internet.
entonces esta persona accederá a un dominio específico del ciberespacio, dominio en el sentido de nombre de página, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, www.bancopatagonia.com.ar. Entonces, ingresando directamente en este nombre de dominio, en este nombre de la página, directamente va a poder celebrar este contrato de home banking aceptando los términos y condiciones que ofrece el banco. Entonces, simplemente con un clic, directamente ahí ofrece y da su consentimiento, ¿sí? La persona, y queda celebrado este contrato de home banking. Ahora bien, vamos a ver a partir de esta definición que les acabo de dar sobre contrato de home banking, ¿qué caracteres ustedes le encuentran? Yo en las clases presenciales, en este caso hay un ping-pong y ustedes son los que me dicen los caracteres que tiene este contrato, pero como acá no hay ping-pong, se los voy a decir directamente. En primer lugar, es un contrato consensual, ¿sí? Es decir, directamente el consumidor bancario cuando celebra el contrato, que lo vimos en la clase mía de documento, hablamos del contrato click wrapping, directamente acepta los términos y condiciones. Obviamente que es un contrato de adhesión, porque las pautas de negociación directamente están predispuestas, o sea, las colocó con anterioridad el banco sin posibilidad de que el consumidor las negocie en ese momento, ¿sí? Pero simplemente el consumidor las lee siempre y cuando no haya cláusulas abusivas que infrinjan lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil, va a ser válido ese contrato. Entonces, directamente con ese clic va a aceptar ese contrato y es consensual porque obviamente las partes dieron su consentimiento de ese contrato. En segundo lugar es bilateral, porque como bien mencionamos hay dos partes con intereses contrapuestos. Por una parte está el consumidor bancario y por otra parte está el banco. Otro carácter es que es oneroso, y yo siempre les pregunto a los chicos ¿por qué creen que es oneroso? Y a veces hay dudas, dicen no, pero es gratis, porque en realidad... Y yo les contesto lo siguiente: el banco nunca va a ser gratis, siempre el banco quiere ganar algo. Entonces, por lo general, cuando se cobra el mantenimiento de una cuenta o bien algún gasto aparte, ya sea que se lo cobran al consumidor o bien si nosotros somos empleados, que muchas veces me mencionan, ay, sí, pero yo soy empleada y a mí no me cobran el mantenimiento de... Bueno, pero se lo van a cobrar a tu empleador. De alguna forma el banco siempre se cobra, eso quédense tranquilos. Gastos de mantenimiento, alguna comisión, pero siempre le va a cobrar, ya sea al consumidor, en su caso, o bien al empleador. Entonces, por eso es que se dice que es un contrato oneroso. Por otra parte, es conmutativo, es decir, las partes desde un primer momento saben las ventajas y desventajas de este contrato. Y otra cosa muy importante es que es accesorio. Y yo les pregunto a veces, y en la clase lo vemos, ¿por qué creen que es accesorio este contrato? A veces muchos dudan, no saben por qué es accesorio. ¿Por qué? ¿Por qué es accesorio este contrato? Porque para poder operar a través de home banking, previamente un consumidor bancario debe haber abierto o celebrado, por así decirlo, una cuenta corriente o caja de ahorro. O sea, tiene que haber un contrato principal que permita sostener la utilización de este contrato accesorio. Ustedes vieron que cuando van a utilizar la banca en casa o home banking, ¿qué hacen? Llevan su tarjeta de débito, ¿sí? Que les dio el banco una vez que ustedes abrieron la caja de ahorro o cuenta corriente. Si ustedes son empleados, seguramente desde el primer momento en el cual les dijeron que van a bancarizar su sueldo, tienen que directamente presentarse a la sucursal bancaria donde les van a pagar, donde les van a decir qué es lo que se va a utilizar. Bueno, el empleado bancario les explica que van a tener una tarjeta de débito, etcétera, etcétera. Y en un primer momento le dice, si usted quiere sacar la plata de su cajero automático, le vamos a dar esta tarjeta de débito para que opere. Cuando ustedes tienen la tarjeta de débito y quieren operar a través de banca electrónica, o sea, como banca en casa, ¿qué hacen? Van con su tarjeta de débito, la insertan en el cajero automático y hay una especie de juego de claves que ustedes tienen que generar y que luego después ingresando en la página del banco, en la parte donde dice Home Banking, les va a pedir que creen un usuario y que luego indexen con la contraseña que generaron con la tarjeta de débito, es decir, con su caja de ahorro o cuenta corriente dentro de ese nuevo contrato de Home Banking. Eso que nosotros hicimos justamente es porque hay un contrato principal, que es el contrato de apertura de caja de ahorro cuenta corriente, y este sería el contrato accesorio, que va a estar ligado a esa caja de ahorro cuenta corriente. Por eso es que se dice que es accesorio y que depende del principal. Y por último, otro carácter es que es de adhesión, que es el que relacionábamos con
el carácter que en primer lugar mencionamos, que obviamente el consumidor bancario se adhiere a los términos y condiciones impuestos por el banco, simplemente haciendo clic en esos términos y condiciones. Si ustedes se fijan, lo pueden visualizar cuáles son los términos y condiciones, y verán obviamente que no son, que son válidos, es decir, que no son cláusulas abusivas y que es totalmente consensual, simplemente haciendo click and wrapping, y van a directamente operar a través de este contrato de home banking. Creo que ya terminamos. No, me falta otra cuestión más que antes tal vez en el artículo que ustedes ven del Dr. Herkovich no está estipulado, y es la tipicidad de estos contratos. Cuando se reforma el Código Civil y Comercial, los contratos bancarios están estipulados y están enunciados en el Código Civil y Comercial. No están enunciados típicamente como contratos electrónicos o contratos bancarios de home banking, o no se habla específicamente, pero sí ya se habla de los consumidores bancarios y de estas cláusulas predispuestas que surgen a través de los contratos bancarios. Bueno, ahora vamos a pasar y ahora vamos a hablar de la segunda modalidad, que son los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos seguramente todos ustedes los conocen, que son esas máquinas que se pueden encontrar dentro de una sucursal bancaria o fuera de una sucursal bancaria, pero lo que permiten es que un consumidor bancario, una vez que celebró un contrato de apertura de cuenta corriente o caja de ahorro, subsidiariamente tiene de manera obligatoria la posibilidad de extraer dinero o a realizar cualquier operación bancaria con cajeros automáticos. Obviamente que siempre que uno abra una caja de ahorro o cuenta corriente, el banco le va a otorgar la tarjeta de débito para poder operar por banca electrónica a través de los cajeros automáticos. Siempre y obligatoriamente, lo dije, ¿sí? Lo que sucede es que el consumidor bancario no está obligado a utilizar los cajeros automáticos o home banking, pero siempre desde un primer momento que uno realiza la apertura de la caja de ahorro o cuenta corriente, el banco siempre lo que va a hacer es otorgar la posibilidad de utilizar cajeros automáticos o banca electrónica. ¿Sí? O sea, si ustedes se fijan y leen un contrato de apertura de caja de ahorro o cuenta corriente, más allá de que ustedes lo utilicen o no, siempre va a estar por parte del banco la obligación de darles estas herramientas. Entonces, como bien dijimos, es una máquina que permite realizar operaciones bancarias, y a diferencia del contrato de home banking, en este caso se permiten extraer dinero o depositar dinero, que es la gran diferencia, y dentro de la cual es donde se da la mayor cantidad de delitos posibles, porque como estamos en este caso sumergiéndonos para extraer dinero, las maniobras delictivas son muchísimo más, se provocan muchísimo más en este tipo de modalidad respecto del anterior, porque el anterior es un poco más complejo. Una cuestión importante es de los cajeros automáticos que me gustaría resaltar es, en el primer momento que ustedes, como bien les mencioné adelante, celebran la apertura de caja de ahorro o cuenta corriente, el banco, a través de una circular del Banco Central, está obligado a ustedes a notificarles de una serie de recomendaciones y circunstancias que los consumidores bancarios están obligados a saber. Es una circular que si ustedes la googlean la van a encontrar, igual también está dentro de del material que les di de lectura, que es la circular OPACI 2-164. Que son ciertas precauciones y alertas que tienen que comunicar los bancos a todas aquellas personas que realizan la apertura de caja de ahorro o cuenta corriente que con posterioridad utilicen cajeros automáticos. Es una recomendación, como bien les dije, del Banco Central a través de esta circular. En primer lugar, dice lo siguiente: solicitar información acerca del uso. Si así es la primera vez que ustedes van a operar a través de cajeros automáticos, tenemos que estar informados. Entonces hay que directamente remitirse en un horario bancario y pedir ayuda al personal del banco para que me informe de la utilización de esta nueva herramienta. Lo que tenemos que hacer también es cambiar el PIN, porque la entidad financiera, es decir, el banco, les ha dado un PIN inicial y ustedes lo tienen que modificar, obviamente ingresando su tarjeta de débito en el cajero automático. La clave tiene que ser una clave de difícil acceso, no puede poner su nombre, su DNI o número de teléfono, tiene que ser de difícil acceso, cuestión de que sea menos posible que se vulnere esa clave. No hay que divulgar la clave, dicen, no hay que discar la clave en presencia de terceros, hay que guardar la tarjeta en un lugar seguro y verificar periódicamente que la misma esté.
No utilizar los cajeros automáticos si los mismos se encuentran en mal funcionamiento. Ustedes han visto que a veces pasa que las pantallas del display del cajero automático muchas veces arroja ciertos mensajes que dice que no funciona, se traba. No hay que utilizarla y notificar de este mal funcionamiento a la entidad financiera. Bueno, cuando uno realiza un depósito, chequear obviamente que el papel que arroje el cajero automático se ingrese en el sobre y guardar obviamente el comprobante. A veces pasa que los cajeros automáticos ya ni siquiera emiten ese comprobante, con lo cual esta recomendación medio que quedaría en desuso. Después dice no olvidar retirar la tarjeta magnética, y si el cajero retiene la tarjeta o ve alguna anomalía, comunicarlo de inmediatamente al banco. En caso de pérdida o hurto, notificar también y hacer la denuncia en el banco, y ante deficiencias de retiro de dinero o cualquier tipo de operación que se realice con ese cajero, notificarlo al banco de inmediato. ¿Por qué les quiero contar esto? Esta recomendación se las quiero contar porque ahora vamos a analizar un fallo específico, que es el caso Bieniaucas contra Banco Ciudad de Buenos Aires sobre Ordinario, en el cual un consumidor bancario sufrió una maniobra delictiva en su caja de ahorro a través, obviamente, de una vulneración de su tarjeta de débito y sus claves dentro de este Banco Ciudad. Así que vamos ahora a pasar a analizar este fallo y vamos a ver cómo se relaciona con la circular del Banco Central. Otra cuestión también importante que les quiero mostrar es la siguiente. Aguárdenme que ahora voy a buscar algo.